Vamos a comenzar nuestra escuela dominical y dándole gracias al Señor porque avanzamos conociendo un poco más la palabra del Señor y las implicaciones que tiene para nosotros. Así que por eso agradecidos, que seguro que aprenderemos algunas cosas con todo lo que estamos haciendo en esta escuela. Así que vamos a orar y empezamos. Te damos gracias, Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu fidelidad, Señor. Eres tan bueno, Señor, que podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, delante de tu presencia, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, nuestros ruegos. Y esta mañana queremos poner delante de ti este estudio, Señor, también pidiéndote que no solamente aprendamos, sino también podamos practicar todo, Señor, todo. Al menos que algo, Señor, seamos bien conscientes, Señor, de que se puede practicar, de que podemos avanzar, Señor, de que podemos bendecir a otras personas, Señor. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, tenemos el siguiente tema. Estamos con los dones y este siguiente tema es el don de fe. Y yo siempre creo, me imagino, que cada uno tiene una perspectiva de lo que significa cuando tú empiezas a mirar los dones y otras muchas cosas de la palabra, tú ya te haces una idea de las cosas. Probablemente eso es así, ¿no? Y hay varios pasajes en la palabra que nos hablan de la fe. Bueno, muchísimos, pero no solamente eso, sino que los evangelios tenemos ejemplos muy grandes de cómo el Señor Jesucristo se movía y activaba, por así decirlo, de alguna manera, la fe de la gente. ¿De qué manera se puede activar la fe de la gente si no es a través, en este momento muy específico, hablo de los evangelios, pues a través de milagros, a través de una dolencia, a través de una necesidad? La gente tenía que activar la fe. Pero ¿cómo era? Esto era algo como, por ejemplo, si alguien tenía una dolencia y el Señor hacía el milagro, ¿qué es lo que ocurría? Pues que todos los de alrededor tenían fe, o no, o más incredulidad, que también eso ocurría, ¿verdad? Pero la manera de activar la fe, sobre todo en los evangelios, se ve de esta manera, ¿no? Cuando hay un milagro, cuando hay una señal, cuando hay algo que está ocurriendo, el Señor Jesucristo hacía un milagro o sanaba a cierta persona y entonces la fe de los demás era activada o empezaban a creer o empezaban a decir, bueno, yo eso también lo quiero. Que creo que eso es algo que también nos ha pasado a nosotros en algún momento, ver y decir, yo también lo quiero, eso, ¿verdad? Así que eso a mucha gente le llevaba a confiar en Jesús. ¿Y qué es confiar? ¿Qué es confiar en Jesús? ¿Será tener fe en lo que Él dice? Porque es lo que ocurría en los evangelios. A ti te digo, ve que eres sano, ¿no? O otros textos que también sale. Pues la fe es eso. La fe es depositar mi confianza en alguien mayor, ¿no? Y esto nos ocurre también en el día a día. Depositamos la confianza en muchas cosas. Pero no, por lo menos la gente de allá afuera, no la deposita en alguien mayor, alguien que le pueda ayudar, y no hablo de un médico, y no hablo de un gobernante, ni hablo de este tipo de gente que también está por encima nuestro, por supuesto, pero no son gente que les vaya a ayudar de la manera que ayudaría el Señor. En la vida rutinaria eso es lo que nos ocurre también. Tenemos fe, ¿para qué? Diría yo la fe de andar por casa, la fe de me levanto por la mañana, gracias a Dios. La fe de que voy a un bar o a un restaurante y voy a comer y tengo que tener fe de que lo que me como me va a sentar bien. O tengo fe todos los días, yo creo que nuestra fe se tiene que poner en activo de una u otra manera. Incluso hasta la gente allá afuera tiene fe,
pero no es una fe, por supuesto, en el Señor, sino es una fe, podríamos decir, en el a ver qué pasa hoy, ¿no? Sí, yo voy a ir hoy a hacer esto y sí, creo que lo voy a conseguir. Bueno, están de alguna manera teniendo fe, pero en a lo mejor en la casualidad, en a ver qué ocurre. Nosotros no tenemos fe, cuando hablo del hombre y hablo sobre todo del creyente, no tenemos fe en decir, mira, allá está la piscina, esto es lo que yo pienso, muchas veces lo ilustro así, ahí está la piscina y tengo tanta fe que aunque esté vacía, cuando caiga estará llena. Hombre, yo no pienso así. Yo digo, allá está la piscina y está llena, porque sé que en este caso nosotros como creyentes sabemos que es el Señor el que está y el que la ha llenado, ¿no? Es una forma ilustre, o sea, una manera de ilustrarlo. Yo no tengo fe en cualquier cosa, tengo fe en el Señor. Y cuando uno tiene fe y confianza en Dios, sabe que las cosas son diferentes. Así que tenemos aquí algo importante, la definición de fe, que es habilidad de creer a Dios por cosas no vistas, con plena confianza, para crecimiento espiritual y para aceptar su voluntad. ¿Hemos entendido algo? Lo vuelvo a leer. Habilidad de creer a Dios por cosas no vistas, con plena confianza, para crecimiento espiritual y para aceptar su voluntad. Cosas que no hemos visto aún, pero que, bien, ahora vamos a ver Hebreos 11.1, que nos lo ilustra un poquito más, pero esto es realmente lo que está también queriendo decir esta definición. Pero esta parte de aquí también es importante que la veamos. Este don en particular es diferente a la fe salvífica, es decir, la fe que Dios nos otorga para creer en Jesús en el momento de nuestra conversión. Antes de ir a Hebreos 11, Efesios 2.8, si queréis, lo podemos mirar un momento. Si alguien quiere leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios, pero aquí dice, por gracia sois salvos. También la salvación es un don de Dios. Yo aquí veo como un paquete. Lo que es la salvación, lo que es la fe, todo le pertenece a Dios. Por gracia somos salvos. Es un don de Dios. Si tú tienes fe, es un don de Dios. Es algo que Dios te ha dado. Debemos decir que este don de fe, como bien hemos leído, no se debe confundir con la fe para salvación. Sí, es cierto que tanto una como la otra las da el Señor. Tanto una como la otra nos la va a dar el Señor. Pero una de ellas, que es el don de fe, es para creer en cosas que aún no se han materializado y que Él tiene y que tiene el don y que esta persona tiene el don de esta manera de creer de que va a ocurrir. O sea, todos, como bien digo, yo creo que en algún momento todos hemos tenido fe en que algo ocurriera, pero antes me pasaba a mí, ya no lo hago, no lo hago, suelo hacer prácticamente, pero creo que todos lo hemos hecho, todos los que tenemos coche. Veníamos a la iglesia o algo, Señor, dame, porque tengo que aparcar rápido, al final no aparcaba. Eso me ha pasado y eso es una cosa que es un poco, pero es para que lo podamos entender. A veces lo sigo haciendo, pero no aparco. O a veces de repente digo, gracias Señor porque me lo has dado. Entonces, no siempre va a ser lo que uno crea, que luego un poco más adelante vamos a ver la diferencia entre tener fe de verdad, o ese don de fe, y creer que lo tienes, o esa ilusión, o esa cosa de que crees que podrías llegar a estar ejerciéndolo de alguna manera. ¿De acuerdo? Ahora, Hebreos
11.1. También, alguien que lo lea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En este sentido, como certeza denominamos el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. Certeza, no hay duda, no cabe duda en ti. Después, convicción. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias. Esto es importante, es un poco lo que he dicho antes. Yo no tengo fe en cualquier cosa, sino yo tengo una fe fundamentada. Y mi fe no es una fe que se ha quedado en el aire, sino que se ha fundamentado en la palabra de Dios. Tú cuando vas a defender tu fe, no simplemente dices, creo en Dios. Bueno, está bien, sino dices el por qué crees en Dios. Entonces tu fe la estás desarrollando para que otras personas lo entiendan, ¿verdad? Entonces, tú tienes convicciones con razones y con creencias. Y entonces te permite sostener un determinado pensamiento o un discurso o una acción. Esto está claro. Yo estoy convencido de que amo al Señor. Yo estoy convencido de mi fe, pero ahora yo tengo que también exponerla, ¿no? Por eso la fe es certeza y convicción. Esto me lleva a un determinado lugar, la fe. Me lleva a, pues bueno, todo lo que ahora vamos a ver en Hebreos habla de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe les llevó a hacer grandes y grandes cosas, ¿verdad? Sabiendo que aún no lo iban a recibir, pero llegaron hasta allá porque tenían una convicción y una certeza bien clara. Algo que apoya más esto es Hebreos 11:13. Si alguien lo puede leer, o si alguien se levanta, si no lo leo yo, que lo tengo aquí. 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces no estamos, hermanos, hablando de lo que nos vende hoy el mundo de visualiza, a ver, haz fuerza para ver si es que, no sé si alguien, yo a veces me encuentro con personas que te dicen, si lo proclamas mucho, si lo piensas mucho, si lo visualizas, lo vas a tener. No estamos hablando de eso, de repente llega a ocurrir, no hablamos de eso. Estamos diciendo que el don de fe es la capacidad de desarrollar una confianza tal en Dios que la persona habla como si ya lo hubiese logrado. O sea, lo mira, lo acabamos de leer, lo mira, lo cree y lo saluda. Esa persona que tiene el don de fe está diciendo, va a llegar de verdad. A veces suena un poco, yo entiendo que a veces suena un poco como esa persona es muy mística, muy espiritual, pero piensa realmente que cuando esa persona tiene tanta convicción, bueno, pues ya lo está viendo de que va a llegar. Ya está pensando que llegará un momento que puede ser que el Señor abra puertas y llegue. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vale. Bueno, en 1 Corintios 12:9, ahí es donde habla del don en sí. Si alguien lo tiene, para que lo leamos. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bien, yo creo que ya en todo este tiempo que estamos hablando de los dones, tenemos claro que todo procede del mismo Espíritu, del Espíritu de Dios. Así como el fruto, cuando hablamos del fruto del Espíritu, sabemos que el fruto es uno, pero que tiene diferentes virtudes. En este caso, en la palabra habla de 9 virtudes, ¿no? El fruto es uno, pero las virtudes son 9. Lo mismo ocurre con los dones, que son varios, pero provienen del mismo Espíritu. O sea, nada de lo que nosotros
tengamos aquí en la iglesia y de lo que nos podamos beneficiar, porque es de beneficio para la iglesia, es nuestro. Procede del Señor. Si hoy alguien dice, pues gracias a Dios, pues esto, yo creo que este don, el Señor me lo ha ido dando y con el tiempo me he dado cuenta de que a veces creo ciertas cosas y bueno, el Señor después las cumple, me las da. Pues bueno, pues ha sido del Señor. Es un don de Dios. Esto o viene del Señor o nosotros no lo podemos desarrollar, no lo podemos de repente hacer crecer. O lo hace crecer el Señor o no sirve para nada. En Hechos 11, 22, 24 también podemos leer, alguien que lo tenga también un momentito, porque aquí habla de un hombre, de Bernabé, y es, bueno, para que podamos verlo esta característica que es importante también. Y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bien, pues otra característica de alguien que tiene el don de fe es que anima a otros, que exhorta, y exhortar, bueno, prácticamente es lo mismo, animar o exhortar. Y la persona que tiene este don, el don de fe, hace que otras personas vean la importancia de creer, la importancia de esperar o descansar en Dios. O sea, tú has conocido a alguien que en algún momento tú te has encontrado pues más bajo o más, no solamente espiritualmente bajo, sino también decaído por alguna situación difícil, algo que estás atravesando en tu vida, cualquiera que sea, y de repente una persona ha venido a impulsarte y ha venido a decirte, mira, ten confianza en Dios, descansa en el Señor, ten fe. Esa persona es como un Bernabé, que es lo que estaba ocurriendo aquí. Allá había una gran bendición y ¿qué es lo que hizo Bernabé? Dijo, bueno, pues aprovechemos la situación y vamos a avanzar en esto, ¿no? Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Era un hombre bueno, un hombre lleno de fe, que lo que hacía era impartir fe a otras personas. Y nosotros, todos, creo que estamos también llamados a impartir fe, de alguna manera, pero aquella persona que tiene el don de fe, quizá lo hace más, o no solo asiduamente, sino también con más, diría yo la palabra, vehemencia, ¿no? Con más ímpetu. Lo notas que esa persona tiene algo especial. Ahora estoy pensando en algunas personas que me he encontrado en la vida que realmente en las características tenían ese tipo de características algunas y entonces notabas que no se doblegaban tan fácilmente. Una persona que tiene ese don no es tan fácil de doblegar. Es una persona que descansa en el Señor tanto. O sea, a mí me falta mucho. Por eso es fácil verlo en otro y decir, yo necesito. Es muy fácil cuando le ves y dices, ¿y qué bien lo lleva ese hermano? ¿Y cómo lo...? Porque realmente está comprendiendo algo que a lo mejor a ti, pues en ese momento no sabes. Me pasó una vez una cosa que también lo pongo para que entendamos. Y en algún momento yo tenía que asistir a un lugar y era más o menos opcional ese lugar a asistir, pero costaba bastante dinero costaba. Y yo recuerdo al responsable acercarme y decirle, mira, lo siento, pero no voy a poder asistir, porque no tengo. Ahora mismo no puedo sacar tan rápido. Y esa persona me dijo, no tienes fe. Pero, no, te lo digo así, ¿eh? Así me dijo. Bueno, yo me enfadé. Encima me enfadé, porque yo creía que me tendría que entender. Pero en ese momento me dijo, no tienes fe. Y claro, hay que tener cuidado, porque no es lo mismo que, a ver cómo lo explico esto. Si tú tienes fe para asistir a un lugar, pero no tienes, Dios te va a proveer, ¿de acuerdo?
Yo creo que si tú dices, no, es que yo quiero ir y realmente tengo que hacer algo, bueno, si es de Dios, si el Señor al final lleva a que tú puedas ir a ese lugar, a que realmente sea algo de Dios, yo creo que el Señor te va a proveer y va a darte la manera y sí, esa fe de conseguirlo. Pero no debemos malinterpretar las cosas para simplemente hacerles a una persona no sacar la fe. Es decir, no tienes fe, no, porque a esa persona lo que le vas a hacer es sacarle la cólera, sacarle cualquier otra cosa en vez de fe. ¿Me entendéis? Dios va a dar una cosa con la otra. Si Él quiere que tú vayas a ese lugar o que tengas esa determinada cosa que tú quieres tener, pues bueno, pues Dios pondrá los medios. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros vamos de que podemos decirle a las personas ciertas cosas y entonces tú te quedas como diciendo, ¿será que es verdad que no tengo fe? Bueno, que es que yo llegó un momento que lo pensé. Digo, igual, qué poco espiritual soy, que no tengo fe, igual debería... Luego comprendí, y encima lo tuve que comprender con el tiempo, de que no se hacen así las cosas. Y eso tenemos que tener también cuidado. Por eso Bernabé exhortaba a los hermanos, los animaba a los hermanos, pero para que creciese su fe y para que realmente se nutriesen espiritualmente, que eso es lo que hemos dicho en la definición, ¿verdad? Para crecimiento espiritual, si yo a una persona le digo, no tienes fe, casi le estoy hundiendo, ¿qué crecimiento espiritual? Lo que voy a hacer es machacarle. Tenemos que tener cuidado. Muy bien, Romanos 4, estoy mirando todos para que los podamos ver un pelín, aunque sea, Romanos 4, 18, 24. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Bien. Y a mí me gusta esta parte porque hay una característica también aquí importante y es que, primero, Abraham no se sentía, realmente él no creía que todo eso pudiese acontecer y entonces, ¿qué es lo que hizo? Confiar en Dios. Él estaba ya diciendo, mira, esperanza contra esperanza. O sea, llega un momento que todo va en contra. Y a él le iba en contra. Ya era un hombre muy mayor y por lo tanto todo, vaticinaba que la cosa no iba a ser buena. Por lo menos humanamente, él era lo que él sentía. Y entonces esperó en el Señor. La persona que tiene el don de fe, ¿qué es lo que hace? Bueno, siempre sabe que hay cosas que están en contra, pero sabe que se cumplirá porque espera en Dios. Y el tiempo puede decir otra cosa, el tiempo siempre va en contra. Porque la persona que dice, sí, yo creo que puede que ocurra, ¿no? El Señor se va a manifestar, el Señor va a hacer ciertas cosas. Pues puede que le vaya en contra, pero sabe y tiene esa confianza de que algo va a hacer el Señor. Pues tiene que ser un descanso real, ¿no? Un descanso en el que podamos ver que en el horizonte, cuando está llegando al final, pues bueno, está el Señor, ¿no? Y eso es el cumplimiento claro. Voy a pasar este momento. Bueno, aquí habla de las personas en la Biblia, Abraham y los héroes de la fe, que si queréis los podéis ver tenéis Hebreos capítulo 11 para mirar. Me he ido mucho. No está bien. Vale, el don de fe tiene que ver con la capacidad de ejercitar confianza. Ahora repito un poco lo de lo que ya
he hablado, ejercitar confianza en Dios de forma extraordinaria. Y Pablo alude a este don en 1 Corintios 13:2. Allá, si alguien lo tiene, lo podemos mirar un momentito. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Bien, estupendo. El don de fe referente a este texto, fijaos que termina diciendo que si no tengo amor, nada soy. Y tenemos que ser conscientes de que todo lo que estudiemos, de que todo lo que vamos a estudiar, y que son dones y que son una bendición del Señor, pero todo, absolutamente todo lo que hagamos, si no está sazonado con el amor del Señor, ¿para qué nos sirve? Ese es un poco el engranaje de ese texto, pero ahí está la fe. Tú puedes tener mucha fe, tener tanta y tanta fe. De hecho, estamos hablando de que la persona que tiene don de fe, pues bueno, pues se supone que va a tener más fe que yo en un determinado momento. Pero si todo lo que hace, o lo hace con altivez, pero no lo hace con amor, ¿de qué nos sirve? Bueno, está bien que esté ahí metido porque algo nos tiene que decir y algo tenemos que aprender. Quien tiene este don es capaz de desarrollar la visión por la cual Dios hará las cosas que tiene que ser hechas, aunque el resto le parezca imposible. Esto también es muy fácil. Cuando una persona tiene algo claro en su vida, ¿verdad? La mayoría a lo mejor no lo ve. La persona que tiene este don tiene claro de que algo va a hacer el Señor en la vida de ciertas personas o lo que sea. No estamos hablando, porque aquí para no ir confundiendo, no estamos hablando de que venga aquí ningún profeta y nos diga ciertas cosas ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando de una persona que dice, bueno, vamos a esperar en el Señor. No, es que mira, esta es la manera que yo creo que el don de fe se puede desarrollar más. Que, por ejemplo, Judith esté pasando por una situación y venga uno como Bernabé y le tenga que ayudar, ¿no? Y le tenga que decir, mira, tranquila, Judith. Y te está impartiendo fe a ti, pero es que esta persona tiene fe de que algo puede hacer el Señor en ti, ¿no? En este momento, ¿eh? No estamos hablando de pensar en visiones, no estamos hablando de pensar en profecías, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de que el que tiene don de fe va a ayudar a otras personas y les va a ayudar de esta manera también, ¿de acuerdo? Para que se entienda un poco más. Ahora, características que ha de tener. Ser una persona optimista, por supuesto. Si tienes fe, tienes que ser alguien optimista. Confianza en Dios, esperar en el Señor, Él es el que va a hacer. Visión del futuro, ver, no del futuro de lo que va a ocurrir en los tiempos, sino del futuro de ver en ciertas personas o en alguna persona o en la iglesia, de que si permanecemos, por ejemplo, en esto que estamos haciendo ahora, una persona que tiene el don de fe, nosotros estamos desarrollando los dones en la iglesia, ¿no? O hebreos que estamos llevando todos los domingos, ¿verdad? Pues una persona que tiene don de fe dice, si seguimos así, esto nos va a llevar a buen puerto. ¿Entendemos? O sea, da el margen amplio para que el Señor haga en realidad. No es Él. Él puede decir, no, es que estamos avanzando en algo y por lo tanto esa persona tiene fe de que algo bueno va a salir de lo que estamos estudiando, de lo que se está dando, del camino que lleva una persona. Mira, esta persona está andando. Todo eso es lo que nosotros debemos comprender. Justo valor de las cosas, paciencia, iniciativa. Características que no debe tener. No me voy a detener, no quiero detenerme en todos, pero aquí, una persona, a esto quería llegar también, no debe ser alguien impulsivo. Alguien que tiene el don de fe, no se puede confundir la impulsividad con la fe. Esto también nos ha pasado quizá en algún momento a alguno, ¿no? Y pensábamos que teníamos fe. Pero fue una impulsividad del momento.
Y hemos escuchado muchísima gente que nos ha hablado, en ese momento sentí no sé qué y me fui a la China, por ejemplo, es una forma. O hice tal cosa, no sé qué, y luego le fue fatal, porque él pensaba y tenía fe y... Bueno. Descontrol, una persona que va a diestro y siniestro teniendo fe. Bueno, no, a ti al final se convierte en un profeta casi, es peor. Ansiedad por el mañana. Claro, una persona que tiene don de fe confía en el Señor absolutamente. Todos debemos confiar, no vamos a hacer todo distinciones solamente con el don de fe, pero todos debemos confiar. Pero esta persona que tiene este don confía, descansa en el Señor. Y por eso hemos hablado que esa persona quizá tiene más paciencia, más humildad, notas que hay algo diferente en ella. Tareas o áreas de servicio en las que puede estar consejería, por supuesto, consejo de iglesia, oración y predicación. Esto está claro, ¿verdad? Consejos prácticos. Apunte las respuestas a sus oraciones para aumentar su fe. No sé si habéis escuchado, alguna vez escuché yo una frase que decía, dale de comer a tu fe y tus dudas se morirán de hambre, ¿no? ¿Habéis escuchado eso, no? Eso es más o menos un poco lo que viene a decir esto, ¿no? Si yo apunto las respuestas, a las oraciones, aumentará mi fe, porque me daré cuenta de que Dios está respondiendo. Entonces mi fe se va alimentando y aquellas dudas y aquella ansiedad y aquellas cosas se van perdiendo. Tú te has dado cuenta que si lees la palabra más te alimentas y que hay ciertas cosas que se apartan de ti. ¿Has vivido en algún momento de sequía espiritual? Lo peor que puedes hacer es ir a otros lugares a alimentarte. Si estás en sequía espiritual, lo que tienes que hacer es alimentarte de la palabra de Dios, porque precisamente es la que te da fe. Y entonces aquellas dudas, aquella cosa que estás viviendo, yo recuerdo recién convertido en el año 2001, recién convertido, tenía unas dudas tremendas sobre la fe después de convertirme tenía muchas dudas y hasta yo quería ya mirar más cosas. Estaba en el Señor, amaba al Señor, pero tenía tantas dudas, empecé a pensar en los planetas, en el espacio, en no sé qué, mil cosas de estas, sí. Y hablé con un pastor y me dijo, tienes mucho peligro tú, afiánzate en el Señor. Y entonces no puedes ir a alimentarte de algo. No, tienes que ir a la fuente primero y después, cuando ya hayas aprendido esto, entonces podrás ir a otros temas para verlos más objetivamente. Ahora, si yo voy picoteando por todos lados, ¿verdad? Pero yo tenía que primeramente estar afianzado en mi fe para todo lo demás después objetivamente analizarlo. Así yo tengo que hacer. No confunda la fe con una actitud impulsiva o imprudente, que es lo que hemos hablado antes. Y oriente sus sueños a la voluntad de Dios. Orienta tus sueños a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, no voy a creerme que tengo ciertas cosas, no voy a pensar que tengo determinado don, no voy a pensar solamente, yo espero en Dios. Y si Dios me lo da, pues puede ser que bendiga a otras personas. ¿Entendemos? Bueno, y aquí hay unos dibujos que están para ilustrarnos un poquito la fe. Amén. ¿Está ahí?